Sarkán, Dao-Al, Makán y los héroes sus compañeros seguían encadenados. Sarkán dirigió la vista hacia su hermano y le dijo: «Hermano mío, ¿cómo podríamos escapar?». Dao-Al, Makán contestó: «Por Dios que no lo sé. Parece que seamos pájaros encerrados en las jaulas». Sarkán, furioso, exhaló un profundo suspiro que hizo saltar las ligaduras que lo sujetaban. En cuanto quedó libre se lanzó de un salto sobre el jefe de la guardia, cogió las llaves de los grillos que guardaba en su bolsillo y puso en libertad a Dao-Al, Makán, al visir Dandan y a todos los demás. Enseguida, volviéndose hacia su hermano Dao-Al, Makán y al visir Dandan les dijo: «Voy a matar a 3 de estos esbirros, les quitaremos la ropa, nos la pondremos nosotros 3 y así, disfrazados de griegos, pasaremos entre ellos sin que nadie nos reconozca e iremos a incorporarnos a nuestro ejército». Dao-Al, Makán objetó: «Tu idea no es buena, pues si los matamos nos exponemos a que alguien oiga su estertor y dé la alarma a los infieles. Lo mejor es que salgamos del valle cuanto antes». Puesta en práctica su sugerencia, salieron del desfiladero. Cerca de él encontraron caballos atados mientras sus dueños dormían. Sarkán dijo a su hermano: «Cada uno de nosotros puede coger uno de estos corceles». Eran 25 hombres y cogieron 25 caballos mientras que Dios mantenía sumergidos en el sueño, por uno de sus designios que solo él conoce, a los infieles. Sarkán les arrebató con sigilo armas, espadas y lanzas hasta que tuvieron suficientes. Montaron a caballo y emprendieron la marcha. Los infieles estaban convencidos de que nadie podría libertar de las cadenas a Dao-Al, Makán, a su hermano y a los soldados que tenían consigo y por tanto no podían prever una fuga. Cuando todos hubieron escapado, Sarkán se volvió hacia ellos y les dijo: «No temáis, ya que Dios nos oculta. Tengo una idea que puede ser buena». ¿En qué consiste? En subir a la cima del monte y allí gritar todos a la vez: «Dios es grande». Los soldados enemigos quedarán confusos y no sabrán reaccionar en ese breve espacio de tiempo creyendo que los ejércitos musulmanes los rodean por todas partes, que los tienen ya en su mismo campamento y lucharán entre ellos, puesto que la embriaguez y el sueño les impedirán darse cuenta de lo que ocurre y nosotros los haremos pedazos con sus propias armas hasta que llegue la mañana». Dao-Al, Makán objetó: «Este consejo no es bueno. Lo mejor es marchar a reunimos con nuestro ejército sin decir ni una palabra. Si decimos: Dios es grande, van a ver que somos nosotros, nos atacarán y no se salvará ni uno solo». Sarkán insistió: «Por Dios, aunque nos descubran no nos ha de ir mal. Quiero que me secundéis en la ejecución de esta idea, pues nos va a salir bien». Accedieron, subieron a la cima del monte y gritaron: «Dios es grande». La frase fue repetida por los montes, los árboles y las rocas por el temor de Dios ensalzado sea. Cuando los infieles oyeron gritar «Dios es grande», empezaron a chillar sin ton ni son. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 100, refirió: «Me he enterado, oh rey feliz, de que corrieron a coger las armas diciendo: por el Mesías. El enemigo ha caído sobre nosotros. Se mataron unos a otros en número tan crecido que solo Dios, ensalzado sea, puede conocerlo». Al llegar la mañana fueron a buscar a sus prisioneros pero no encontraron ni rastro. Sus jefes dijeron: «Los mismos prisioneros que estaban en nuestro poder son los que nos han causado este enredo. Corred deprisa tras ellos y no os detengáis hasta alcanzarlos y hacerles beber la copa de la amargura. No os dejéis vencer por el miedo o por el atolondramiento». Montaron a caballo y se lanzaron en su persecución, en un abrir y cerrar de ojos los alcanzaron y los rodearon. Dao-Al, Makán al ver esto se asustó mucho y dijo a su hermano: «Lo que temía que ocurriese ha ocurrido y ahora no tenemos más salida que el combate». Sarkán guardó silencio. Dao-Al, Makán echó a correr cuesta abajo, desde lo alto del monte, gritando: «Dios es grande». Lo mismo hicieron los hombres que estaban a su alrededor, se lanzaron a la suerte de la batalla dispuestos a vender caras sus vidas en obediencia al Señor de las criaturas. Mientras luchaban se oyeron voces que gritaban: «No hay más Dios que el Dios. Dios es grande, Dios bendiga y salve al profeta».
Miraron hacia el lugar de donde procedía el alboroto y vieron que los ejércitos de los musulmanes, los ejércitos de los monoteístas, avanzaban. Al contemplarlos cobraron ánimo y Sarkán cargó contra los infieles gritando: «No hay más Dios que el Dios. Dios es grande». Sus compañeros, los monoteístas, lo siguieron y la tierra tembló por sus pasos como si la agitase un terremoto. El ejército de los infieles se desperdigó por las montañas y los musulmanes lo persiguieron con la espada y con la lanza, cortando las cabezas de los troncos. Dao al-Makán y los musulmanes que lo acompañaban no pararon de cortar el cuello a los infieles hasta que el día se desvaneció y llegó la noche con sus tinieblas. En este momento los musulmanes se reunieron y pasaron la noche muy alegres. Al llegar la mañana, al aclarar por oriente y al hacerse de día observaron que Bahram, jefe de los Deilamíes, y Rustem, jefe de los turcos, se acercaban al frente de 20.000 hombres que parecían fieros leones. Al ver a Dao al-Makán y a sus caballeros, descabalgaron, lo saludaron y besaron el suelo ante él. Dao al-Makán les dijo: «Alegraos de que sean los musulmanes los vencedores y los infieles los vencidos». Se felicitaron mutuamente por haber escapado con vida y por la hermosa recompensa de la que se habían hecho acreedores para el día del juicio. La causa que motivaba su llegada a aquel lugar era la siguiente: el emir Bahram, el emir Rustem y el gran chambelán habían llevado a los ejércitos musulmanes con las banderas desplegadas sobre sus cabezas hasta Constantinopla. Allí vieron que los infieles habían subido a las murallas, se habían situado en las torres y en las ciudadelas y habían preparado toda suerte de defensas para el combate desde el momento en que se enteraron del avance de los ejércitos musulmanes y de las enseñas mahometanas. Habían oído el ruido de las armas, el barullo de los gritos y habían mirado y visto a los musulmanes, habían oído los cascos de los caballos debajo de la nube de polvo que se levantaba a su marcha. Habían podido apreciar que eran tan numerosos como la langosta o como las nubes cargadas de lluvia, habían oído cómo los musulmanes recitaban el Corán, cómo loaban al misericordioso. Los infieles estaban enterados de esto debido a las añagazas, a la astucia, a la perfidia, a la mentira y a los engaños de la vieja Dat al-Dawahi, y pudieron movilizar así un ejército que se parecía a las olas encrespadas del mar por los muchos hombres, caballeros, mujeres y niños que en él formaban. El emir de los turcos dijo al de los Deilamíes: «Emir, estamos expuestos ante el enemigo que ocupa las murallas, mira esas torres y toda esa multitud que parece un mar tempestuoso con el entrechocar de las olas. Esos infieles están en número 100 veces mayor que nosotros y estamos expuestos a que cualquier malvado espía les informe de nuestra inferioridad frente a un enemigo innumerable que recibe refuerzos constantemente, y más faltándonos el rey Dao al-Makán, su hermano y el excelso visir Dandan. En estas circunstancias podrían presentarnos batalla aprovechando de su ausencia y nos exterminarían. Con la espada, hasta el último, no se salvaría nadie. Opino que debemos coger 10.000 caballeros entre turcos y mosulíes y marchar con ellos al convento de Matrujina y a los prados de Malujona para recoger a nuestros hermanos y amigos. Si me obedecéis, seréis la causa de su salvación en el caso de que los infieles los hayan puesto en un aprieto. Si no me hacéis caso, no se me podrá dirigir ningún reproche. Si marcháis, es necesario que estéis de vuelta cuanto antes, ya que el pensar mal es propio de los resueltos». El emir citado aceptó sus consejos, eligió 20.000 caballeros y corrieron rápidamente por los caminos en busca de la pradera citada y del célebre convento. Esta era la causa por la que habían llegado tan oportunamente. He aquí lo que hace referencia a la vieja Dat al-Dawahi. Cuando el rey Dao al-Makán, su hermano Sarkán y el visir Dandan hubieron caído en poder de los infieles, la malvada cogió un corcel, montó y dijo a sus secuaces: «Voy a reunirme al ejército de los musulmanes para preparar su aniquilación, ya que están frente a Constantinopla. Voy a decir que sus compañeros han muerto. Cuando oigan mis palabras quedarán desorientados, desunidos y dispersos. Entonces iré a ver al rey Afridún, señor de Constantinopla, y a mi hijo el rey Jardub, señor de los griegos. Les contaré todo lo sucedido y saldrán a presentar batalla a los musulmanes, a los que aniquilarán y no dejarán ni uno con vida». Se puso en camino, montada en el corcel, corrió sin parar durante toda la noche y cuando llegó la mañana vio a lo lejos el ejército de Bahram y de Rustem.
Se metió entre la algaba, y allí escondió su caballo. Enseguida salió al camino y anduvo un poco diciéndose, es posible que el ejército de los musulmanes haya sido derrotado frente a Constantinopla. Cuando lo tuvo más cerca vio que sus banderas no iban inclinadas, por lo cual se dio cuenta de que los musulmanes ni habían sido vencidos ni temían por su rey y sus compañeros. Al estar segura de esto salió a su encuentro corriendo lo más rápidamente que pudo, pareciendo un verdadero demonio, hasta llegar junto a ellos. Les dijo, ejército del misericordioso, corre deprisa a combatir a las tropas de Satanás. Al verla, Bahram se acercó a pie hacia ella, besó el suelo ante sus pies y le preguntó, amigo de Dios, ¿qué ocurre a tus espaldas? No me interrogues acerca de la mala suerte y por las grandes desgracias. Nuestros compañeros se habían apoderado de las riquezas del convento de Matrugina y después, cuando ya se dirigían hacia Constantinopla, les han salido al encuentro las aguerridas tropas de mal agüero de los infieles. La maldita les contó lo ocurrido para alarmarlos y atemorizarlos y añadió, la mayoría ya han muerto y solo quedan 25 hombres. Bahram preguntó, Asceta, ¿cuándo los has dejado? Esta misma noche. Loado sea aquel que ha encogido la extensa tierra para ti, pues has venido a pie, apoyándote en tu bastón de palma. Eres uno de los santones que vuelan gracias al favor de Dios. Montó de nuevo en su corcel, aturdido y perplejo de lo que había oído decir a aquella vieja falsa y embustera. Exclamó, no hay fuerza ni poder sino en Dios, el Altísimo, el Grande. El fruto de nuestros trabajos se ha perdido, nuestro pecho está acongojado, nuestro sultán y sus compañeros han sido hechos prisioneros. Corrieron a todo lo largo y ancho de la tierra noche y día hasta llegar, al alborear la aurora, a la entrada del valle. Desde aquí vieron a Dao al-Makán y a su hermano Sarkán que gritaban, no hay más Dios que el Dios. Dios es grande, Dios bendiga y salve al profeta. Entonces, él y sus compañeros cargaron a los infieles y los rodearon por todos lados como si fuesen un torrente que se introduce en el desierto. Daban gritos capaces de estremecer a los héroes y de romper las rocas de las montañas. Al llegar la aurora y al extenderse su luz aspiraron un perfume que emanaba de Dao al-Makán y se reconocieron unos a otros conforme se ha explicado más arriba. Besaron el suelo delante de Dao al-Makán y de su hermano Sarkán y éste les informó de todo lo que les había ocurrido en la cueva. Quedaron admirados de todo y dijeron, regresemos rápidamente a Constantinopla, ya que hemos dejado allí nuestros amigos y nuestro corazón. Se pusieron en camino velozmente poniendo su confianza en el sutil, en el omnisciente. Dao al-Makán exhortaba a los musulmanes a permanecer firmes y recitaba estos versos. A ti te pertenecen los loores y tú eres digno de recibir las gracias, ya que siempre, Señor, me has ayudado. He crecido en un país extraño y tú has sido mi apoyo y me has dado el éxito. Me has dado riquezas, reino y bienestar, me has ceñido la espada del valor y de la victoria. Me has concedido la augusta sombra de rey, me has dado larga vida y he quedado agobiado por tus favores. Me has salvado de todos los peligros favoreciéndome con el consejo del visir, único en el siglo. Gracias a tu favor hemos atacado a los griegos que se repliegan envueltos en harapos. He fingido estar vencido para después volver a la carga como un león furioso. Los he dejado tumbados en el campo después de haber escanciado el vaso de la muerte, ya que no la copa del vino. Todas las naves han quedado en nuestro poder y a nosotros nos pertenece el señorío de la tierra y del mar. Se nos ha unido un devoto asceta cuyos carismas son bien conocidos en el campo y la ciudad. Hemos venido a vengarnos de todos los infieles, las gentes saben perfectamente de qué asunto se trata. Han matado a algunos de los nuestros, pero estos tienen unas magníficas moradas por toda la eternidad situadas encima de un río. Cuando Dao al-Makán hubo terminado de recitar sus versos, su hermano Sarkán lo felicitó por haber escapado con vida y le dio las gracias por lo que había hecho. Después continuaron rápidamente la marcha. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 101, refirió: Me he enterado, oh rey feliz, de que continuaron la marcha para ir a reunirse con sus soldados. Esto es lo que a ellos se refiere.
He aquí lo que hace referencia a la vieja Datal, Dawahi, después de haber encontrado a las tropas de Baram y de Rustem, volvió a la algaba, sacó el corcel, montó en este y reemprendió la carrera más veloz hasta que divisó a los soldados musulmanes que estaban sitiando Constantinopla. Entonces se apeó y se dirigió a la tienda en la cual estaba el chambelán, llevando su caballo cogido por las riendas. Aquel, al verla, se puso de pie al tiempo que ponía un rostro muy significativo y le dijo: «Bienvenido seas, oh piadoso asceta». Después le preguntó por lo ocurrido y ella le refirió noticias alarmantes y estupendas mentiras, añadiendo: «Siento inquietud por los emires Rustem y Baram, pues al cruzarme en el camino con ellos y con sus soldados los he enviado junto al rey y quienes con él están. Cuentan con 20.000 caballeros, pero los infieles son muchos más. Me complacería el que ahora mismo despachases una parte de tu ejército para que fuera a reunirse con ellos lo más rápidamente posible y evitar así el que sean aniquilados hasta el último hombre. Vamos, deprisa». Cuando el chambelán y los musulmanes oyeron estas palabras perdieron el valor y se pusieron a llorar. Datal, Dawahi les dijo: «Pedid auxilio a Dios y soportad con paciencia esta desgracia siguiendo así el ejemplo de los maometanos que os precedieron. Dios ha prometido el paraíso y los palacios que éste contiene a los que mueran mártires, la muerte más loable es aquella que se obtiene en la guerra santa». El chambelán al oír las palabras de la maldita Datal, Dawahi mandó llamar al hermano del emir Baram, que era un caballero llamado Tarkas. Escogió para que lo acompañasen 10.000 caballeros, los más valientes y arriesgados, y le mandó que emprendiese la marcha. Viajaron todo el día y toda la noche hasta llegar junto a los musulmanes. Amanecía cuando Sarkán divisó la polvareda que levantaban. Temiendo por la suerte de los musulmanes, se dijo: «Esto es sin duda un ejército que avanza hacia nosotros. Si es musulmán, no cabe la menor duda de que obtendremos la victoria, pero si se trata de un ejército de infieles, no habrá manera de escapar a nuestro destino». Se dirigió en busca de su hermano Dao al-Makán y le dijo: «No temas, pues he de salvarte de la desgracia aun a costa de mi propia vida. Si esos que avanzan forman parte de las tropas del Islam, esto será el colmo de nuestra suerte. Si son enemigos, los combatiremos, pero antes de morir me gustaría encontrar al asceta para rogarle que rezase por mí para que yo muera mártir». Mientras hablaban de esta manera distinguieron que en los estandartes estaba escrito: «No hay Dios sino el Dios. Mahoma es el mensajero de Dios». Sarkán gritó: «¿Cómo están los musulmanes?». Respondieron: «Sanos y salvos, y solo hemos venido porque estábamos inquietos por vosotros». El jefe de las tropas se apeó del corcel y besó el suelo ante ellos y preguntó: «Señores, ¿cómo se encuentran el sultán, el visir Dandán, Rustem y mi hermano Baram?». «¿Están todos bien?». Sarkán contestó: «Están todos bien, pero ¿quién nos ha informado?». «El asceta, este nos ha dicho que había encontrado a mi hermano Baram y a Rustem, y que os los había enviado», ha añadido. «Los infieles, en mayor número, los han rodeado por todas partes. Ahora veo que ha ocurrido lo contrario y que vosotros sois los vencedores». Sarkán preguntó: «¿Cómo ha llegado el asceta hasta vosotros?». Le respondieron: «Venía a pie y en un día y una noche ha andado la distancia que un buen caballero solo recorre en 10 días». Sarkán exclamó: «No cabe duda de que es un amigo de Dios. ¿Dónde está ahora?». «Lo hemos dejado junto a nuestro ejército, el de las gentes que creen y a las cuales él incita a combatir contra los que son infieles y rebeldes a su señor». Sarkán se alegró mucho y alabó a Dios porque los había salvado a ellos y al asceta. Después pidieron al Señor que se apiadase de sus muertos y exclamaron: «Estaba escrito en el libro que debía suceder así». Reemprendieron la marcha a buen paso. Mientras andaban vieron levantarse una polvareda que cerraba el horizonte y que oscurecía la atmósfera. Sarkán se fijó en ella y dijo: «Me parece que los infieles han derrotado al ejército del Islam, ya que el polvo cubre todo el horizonte desde oriente hasta poniente». Después, debajo de la polvareda apareció una negra columna cuya oscuridad superaba a la del día más negro. Aquella hilera fue avanzando, causando más pavor que si se tratase del día del juicio. Hombres y caballos se adelantaron para descubrir la causa de aquella aparición maléfica, vieron que se trataba del asceta antecitado y entonces se lanzaron a besarle las manos.
Él gritaba, correligionarios del mejor de los hombres y luz de las tinieblas. Los infieles han sorprendido a traición a los musulmanes y han atacado a las fuerzas de los monoteístas. Salvadlos de las manos de los malditos infieles. Estos los han atacado mientras estaban en las tiendas y los han atormentado de mala manera mientras estaban confiados en la seguridad de su campo. El corazón de Sarkán empezó a latir desaforadamente al oír estas palabras, descabalgó y, perplejo, fue a besar las manos y los pies del asceta. Lo mismo hicieron su hermano Dao al-Makán y todos los hombres del ejército, ya fuesen caballeros o infantes. Sin embargo, el visir Dandan no descabalgó de su corcel y dijo, mi corazón siente repulsión por este asceta, ya que bajo el manto de la religión solo he encontrado malas cualidades. Dejadlo e id a reuniros con vuestros compañeros, los musulmanes. Este es uno de esos que han sido expulsados de la puerta de la misericordia del Señor de los mundos. ¿Cuántas veces he participado en las expediciones del rey Umar al-Numan y he pisado estas mismas tierras? Sarkán le dijo, abandona ese mal pensamiento, ¿no has visto cómo este devoto incita a los creyentes al combate sin preocuparse ni de las espadas ni de las flechas? No hables mal de él, pues la maledicencia es vituperable y la carne de los hombres píos está envenenada. Fíjate cómo nos incita a combatir a nuestros enemigos. Si Dios, ensalzado sea, no lo apreciase, no le hubiese acortado el camino después de haberle infligido en el pasado castigo tan grave. Sarkán mandó que se ofreciese al asceta una mula de Nubia para que la montase y lo invitó a hacerlo. No aceptó y se negó, haciéndose el humilde para así conseguir mejor su intento. No se dieron cuenta de que este asceta aparente era igual que aquel que ha descrito el poeta. Rezó y ayunó para conseguir algo que ansiaba, una vez obtenido no volvió ni a rezar ni a ayunar. Este asceta fue andando entre hombres y caballos como el astuto zorro que espera la ocasión. Andaba recitando en voz alta el Corán y loando al misericordioso. Siguieron la marcha hasta llegar a la vista del ejército del Islam. Sarkán vio que estaba en trance de ser vencido, que el chambelán estaba derrotado y presto a darse a la fuga y que la espada trabajaba entre los justos y los impíos. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 102, refirió: me he enterado, oh rey feliz, de que la causa de la desgracia de los musulmanes era que la maldita Dat al-Dawahi, la enemiga de la religión, cuando hubo visto que Bahram y Rustem se habían marchado con sus tropas a la búsqueda de Sarkán y de su hermano Dao al-Makán, siguió viaje dirigiéndose al encuentro del ejército de los musulmanes e hizo alejar de este al emir Tarkas conforme se ha explicado. Con todo esto solo se proponía dividir las fuerzas de los musulmanes para así debilitarlas. Después lo abandonó, se dirigió a Constantinopla y con voz estentórea convocó a los patricios griegos y les dijo: traedme una cuerda con la que pueda atar esta carta y dirigidla a vuestro rey, Afridún, para que la lea junto con mi hijo el rey de los griegos y ambos obren de acuerdo con los consejos y las indicaciones que contiene. Le llevaron la cuerda y ató con ella un mensaje cuyo contenido era el siguiente: de parte de la mayor desgracia y de la calamidad suma, Dat al-Dawahi, al rey Afridún, he ideado un medio para que exterminéis a los musulmanes. Tened confianza, pues me he apoderado de su sultán y de su visir. Después me he dirigido a su ejército y lo he informado de lo ocurrido. Su poder se ha roto, sus fuerzas se han debilitado. Me las he ingeniado para que las tropas que están sitiando Constantinopla enviasen 12.000 caballeros al mando del emir Tarkas, prescindiendo de los prisioneros, por lo cual quedan ya pocos. Vosotros debéis hacer una salida hoy mismo al frente de todos los soldados de que dispongáis, debéis atacarlos en sus tiendas. Pero no salgáis si no es todos de una vez. Exterminadlos hasta el último. El Mesías os está contemplando, la Virgen se ha apiadado de vosotros. Espero que el Mesías no desmienta lo que yo he hecho. Cuando el rey Afridún recibió esta carta se alegró mucho y mandó llamar enseguida al rey de los griegos, el hijo de Dat al-Dawahi. Le leyó la carta y éste, regocijándose, exclamó: mira cómo se las ha ingeniado mi madre. Hace superfluas las espadas y su aspecto sustituye al terror en el día que aterroriza.
El rey Afridún replicó: ojalá el Mesías te conserve la faz de tu madre y no te prive ni de su astucia ni de su vileza. A continuación mandó a los patricios que diesen orden a las tropas para salir fuera de la ciudad. La noticia se extendió por Constantinopla y los soldados cristianos y las tropas de los cruzados salieron, desenvainaron las espadas de hierro y proclamaron el verbo de la infidelidad y de la herejía rechazando al Señor de las criaturas. El chambelán, al ver todo esto, exclamó: los griegos vienen a nuestro encuentro ya que deben haberse enterado de que nuestro sultán está ausente. Tal vez carguen sobre nosotros cuando la mayor parte de nuestras tropas se han marchado a reunirse con el rey Dao al-Makán. El chambelán, lleno de furor, gritó: soldados de los musulmanes, defensores de la religión verdadera, si huís, seréis aniquilados; si os mantenéis firmes, venceréis. Sabed que la valentía consiste en resistir un momento. Dios pone fin a todas las dificultades. Dios os bendiga y os mire con indulgencia. Los musulmanes exclamaron: Dios es grande, y con este grito de los monoteístas se reavivó el combate con las lanzas y las espadas. Empezó el manejo de las cimitarras y las jabalinas, mientras la sangre llenaba los torrentes y las hondonadas. Los sacerdotes y los monjes corrieron ciñéndose los cíngulos y levantando las cruces mientras los musulmanes proclamaban bien alto la grandeza del Señor que remunera y recitaban en voz alta el Corán. El ejército del Misericordioso chocó con el de Satanás, las cabezas volaron separadas del cuerpo y los mejores ángeles rodearon a los compatriotas del profeta elegido. Las espadas no dejaron de trabajar hasta que el día desapareció y llegó la noche con sus tinieblas. Los infieles habían rodeado a los musulmanes y estaban convencidos de que escaparían del tormento manifiesto. Los politeístas esperaban vencer a las gentes que profesaban la verdadera fe en cuanto apareciese la aurora y se hiciese claro. En este instante el chambelán y sus tropas montaron a caballo con la esperanza de que Dios les prestaría su auxilio. Los dos bandos se mezclaron entre sí y la guerra volvió a andar por sus propios pies. Las cabezas volaron, los valientes permanecieron clavados en sus puestos y avanzaron mientras los cobardes se retiraban. La muerte juzgó de oficio hasta el punto de que los héroes fueron arrancados de las sillas y a oleadas llenaron las praderas. Los musulmanes cedieron terreno, los griegos se apoderaron de algunas de sus tiendas y de sus habitaciones. Pero cuando las tropas musulmanas estaban a punto de ser derrotadas y emprender la fuga, mientras se encontraban en esta situación, apareció Sarkán con las tropas de los que a Dios se someten y con los estandartes de los monoteístas. En cuanto llegó cargó a los infieles seguido por Dao al-Makán, el visir Dandán, el emir de Deilam, Baram, Rustem, y su hermano Tarkas. Todos estos, al ver lo que sucedía, habían perdido la cabeza, se les había cegado el entendimiento y habían galopado desenfrenadamente, llenando de polvo todos los alrededores. Los fieles musulmanes se reunieron con sus compañeros puros y Sarkán se acercó al chambelán y le dio las gracias por su resistencia, le felicitó por su ayuda y apoyo. Los musulmanes se alegraron, su corazón se tranquilizó y cargaron a sus enemigos combatiendo únicamente por el interés de Dios. Cuando los infieles vieron los estandartes mahometanos en los que estaban inscritas las palabras de la fe islámica, se lamentaron con ayes y quejas y pidieron auxilio a los patriarcas de los conventos e invocaron a Juan, a María y a la sucia cruz, pero sus manos quedaron impotentes para continuar la liza. El rey Afridún se aproximó al rey de los griegos, uno de ellos se colocó en el ala derecha y el otro en la izquierda. Tenían junto a sí un paladín llamado Laguya que se quedó en el centro, y se dispusieron en línea de combate a pesar de que eran presa del terror y del pánico. Los musulmanes ordenaron a continuación a sus tropas. En este momento Sarkán se acercó a su hermano Dao al-Makán y le dijo: Rey del tiempo. No cabe la menor duda de que esos quieren la batalla, lo cual es, precisamente, nuestro mayor deseo. Prefiero que vayan delante quienes sean valientes y decididos, puesto que la reflexión constituye la mitad de la vida. El sultán preguntó: Buen consejero, ¿qué es lo que propones? Quiero estar en el centro del ejército, teniendo al visir Dandán a la izquierda y a ti a la derecha. El emir Baram mandará el ala derecha y el emir Rustem la izquierda. Tú, oh gran rey, permanecerás debajo de las banderas y estandartes, ya que eres nuestro sostén y en ti, después de Dios, reside nuestra fuerza.
Todos nosotros hemos de servirte de rescate en cualquier cosa que te suceda. Dao al-Makan le dio las gracias por estas palabras.